Hola, ¿cómo están? Les habla la Mauta Desconocida. Después de ya algo de tiempo, a propósito de mi video anterior sobre la República Romana, en donde menciono un personaje de manera parcial que fue clave en la Segunda Guerra Púnica y está considerado uno de los generales y estrategas más notables de la historia de la antigüedad. Así es, hoy toca hablar sobre quién fue Aníbal Barca. Empecemos. Nació en 247 a.C. en Cartago, actual Túnez, hijo de Amílcar Barca, general de la Primera Guerra Púnica, 264 a 241 a.C. Se ignora sobre su madre y aunque tiempo más tarde se casó, tampoco se informa nada sobre su mujer de nombre Emilce, con quien tuvo un hijo, del que tampoco se sabe más. Toda la información sobre Aníbal se sabe, paradójicamente, a través de sus enemigos, los romanos, quienes cuentan la historia de Aníbal a través de los historiadores que escribieron sobre las guerras púnicas. Según el historiador griego Polibio, el padre de Aníbal lo invita a una expedición cuando solo contaba con 9 años. Aníbal, entusiasmado, aceptó. Pero antes de permitir que se una, su padre Amílcar lo lleva hasta un altar en donde le ordena al pequeño Aníbal poner la mano en el cuerpo de la víctima de un sacrificio y jurar que nunca sería amigo de Roma. Este juramento, según Polibio, quedó en la mente de Aníbal y que nunca lo olvidó. Acompañó a su padre a Hispania, actual España, como ya se sabe, y en esta expedición fue donde Aníbal se formó militarmente. Aprendió a luchar, rastrear y lo más importante, dar un paso adelante contra el oponente. Cuando su padre fallece ahogado, el ejército le dio el mando a su yerno Asdrúbal el Bello o el Viejo, y cuando éste fue asesinado en 221 a.C., las tropas, por último, eligen únicamente a Aníbal como comandante, a pesar de que en aquel momento tenía 25 años. Pasada la Primera Guerra Púnica, se dio un tratado entre Cartago y Roma en el cual se acordaba que Cartago podía seguir ocupando territorios de Hispania siempre y cuando pagara un tributo a Roma, quedándose en áreas específicas. En 219 a.C., los romanos toman la ciudad de Sagunto, instalando un gobierno hostil hacia Cartago y sus intereses. Entonces, ¿qué hizo Aníbal? Marchó a dicha ciudad en 218 a.C., la asedió y la tomó. Los romanos, sintiéndose humillados, exigieron que Cartago les entregara al general. Cartago se negó, y eso dio paso a la Segunda Guerra Púnica. Aquí es donde se empieza a moldear la imagen de Aníbal tal como lo conocemos. Aníbal decide guerrear a los romanos, invadiendo el norte de Italia en dicho año, cruzando los Alpes, dejando a su hermano menor Asdrúbal Barca a cargo de su ejército de Hispania, partiendo con sus demás hombres a Italia. Su ejército creció incesantemente en el camino, con reclutas nuevos hasta llegar a 50.000 soldados de infantería y 9.000 de caballería para cuando llegó a los Alpes. Aparte, traía muchos elefantes de guerra, los cuales fueron útiles en combate para aterrorizar a los soldados romanos y su caballería. En los Alpes, Aníbal se vio obligado a dejar tras de sí sus máquinas de asedio y otros elementos que pensó le podrían complicar continuar su camino hacia Roma. Sobre todo las tropas y el mismo general tuvieron que enfrentarse no solo al clima y la subida, ya que no estaban acostumbrados al frío extremo ni a la altura, sino también a las tribus hostiles de las montañas. Su expedición duró 17 días. Cuando terminaron de cruzar los Alpes,
el ejército quedó solo con 26.000 hombres y unos cuantos elefantes. A pesar de ello, Aníbal estaba optimista. Pensaba que saldría victorioso conduciendo sus hombres a las llanuras de Italia. A los romanos les sorprendió que cruzara con su ejército las montañas para llegar hasta la República Romana. Al enterarse de su llegada, los romanos actuaron rápidamente, enviando al general Escipión, el padre de Escipión el africano, para interceptarlo. Los dos ejércitos se encontraron en el río Tesino, donde los romanos fueron derrotados y casi matan a Escipión. Después, Aníbal logró derrotar a sus enemigos en el lago Trasimeno sin máquinas de asedio ni elefantes, haciéndose rápidamente con el control del norte de Italia. Tiempo después, pidió más hombres y provisiones a Cartago, pero le fueron denegadas. El Senado cartaginés creía que se podía manejar la situación sin tantos gastos, sugiriéndole que el ejército viviera de los frutos del campo. La estrategia de Aníbal de presentarse como un liberador le funcionó y así varias ciudades se pasaron a su lado para ir contra Roma. Tras la batalla de Trebia, 218 a.C., en donde vuelve a derrotar a los romanos, se retira a pasar el invierno al norte para preparar sus planes de campaña en primavera y desarrollando estratagemas para evitar intentos de captura o asesinato a través de los espías en su campamento o hasta de asesinos a sueldo enviados por romanos. Llegada la primavera, Aníbal decide ir con todo, destruyendo al ejército romano al mando de Cayo Flaminio, el cual estaba bajo el mando de Servilio Gémino. Después, los romanos deciden enviar al general Quinto Fabio Máximo contra Aníbal, empleando una táctica desconocida, la cual agotó a Aníbal al estar en constante movimiento. Este general era conocido como Cunctator, el que retrasa, al negarse a enfrentarse cara a cara con Aníbal, retrasando su encuentro. En lugar de eso, ubicó estratégicamente a su ejército para evitar un ataque de Aníbal o su retiro de Italia. Esta estrategia a Fabio le funcionó tan bien que por poco logra atrapar a Aníbal, quedando rodeado en Capua, dejándolo sin salida por el río Volturno. Al parecer, en la noche, Aníbal intentó escaparse de una emboscada, puesto que vieron los romanos una fila de antorchas moviéndose desde el campamento de los cartagineses. Los generales aconsejaron a Fabio montar un ataque nocturno tanto para respaldar a la guarnición y aplastar al enemigo, pero él se negó a ello, creyendo que tenía todo controlado y esperar hasta la mañana. Sin embargo, al día siguiente, en lugar de la guarnición encontrarse con Aníbal en la batalla, solo encontraron reses con antorchas atadas a cuernos, mientras que Aníbal y su ejército ya se habían escapado a través del paso que los romanos dejaron descuidado. La táctica de negarse a enfrentarse a Aníbal cuerpo a cuerpo comenzó a cansar a los romanos, que exigieron ya un ataque directo, tan así que nombraron a un general más joven llamado Minucio Rufo como co-comandante, segurísimo de que podía enfrentarse a Aníbal y traería paz a la región. Pero Fabio sabía perfectamente que Aníbal no era un adversario cualquiera, negando por enésima vez a atacar de frente. Le dio a Rufo la mitad del ejército para que hiciera lo que estuviera en sus manos. Entonces, Rufo decide atacar a Aníbal cerca de la ciudad de Gerione, terminando todo en una desastrosa derrota. Tan así que Fabio tuvo que correr en su ayuda para salvarlo a él y a lo que quedaba de sus tropas. Después de este incidente, Fabio dio un paso al costado y de Rufo no se supo más. Aníbal se dirigió a Canas rumbo al depósito de suministros romanos, del que logró hacerse sin dificultad. Entonces, los romanos deciden enviar a dos cónsules, Lucio Emilio Paulo y Cayo Terencio Varrón,
llevando un ejército de 80.000 soldados. A Aníbal le quedaban menos de 50.000 hombres bajo su mando. Inmediatamente Aníbal estudió a su enemigo, sus fortalezas y debilidades para lanzarse al ataque. Organizó el ejército en forma de media luna, con infantería ligera de galos al frente y en el centro, infantería pesada detrás y la caballería en los flancos. En cambio, el ejército romano estaba de forma tradicional para marchar contra el enemigo de frente. Varrón subestimó a Aníbal. Creyó que estaba a punto de luchar contra un oponente como los que los romanos habían derrotado en el pasado y se sentía confiado de la superioridad y fuerza del ejército romano, que podrían sin esfuerzo contra las líneas cartaginesas. Y efectivamente, eso quería Aníbal que pensara Varrón, que se confiara. Cuando empezó a avanzar el ejército romano, el centro de la línea cartaginesa dio de sí que pareciese que los cartagineses estuvieran a punto de caer en el centro. Entonces, las fuerzas cartaginesas retrocedieron poco a poco para que así los romanos se acercaran más y más a líneas enemigas, y es ahí donde la infantería ligera se desplazó hacia los extremos de media luna, dando paso a la infantería pesada que avanzó hacia el frente. Al mismo tiempo, la caballería cartaginesa se enfrentó a la romana, logrando dispersarla y así caer sobre la retaguardia de su infantería. Al final de esta batalla, el ejército romano, con todas sus tácticas ensayadas al milímetro, terminaron rodeados. De los 80.000 soldados romanos que entraron en batalla ese día, perdieron 44.000 frente a los 6.000 que perdió Aníbal. Esta fue una derrota catastrófica para Roma, cuyas consecuencias fueron que varias ciudades-estado romanas se pasaran al bando de Aníbal. Aparte, Filipo V de Macedonia se declaró a favor de Aníbal y también inició la primera guerra macedonia contra Roma. Mientras tanto, la gente de Roma se movilizó para defender la ciudad, pero Aníbal no podía atacar Roma, porque ya no tenía máquinas de asedio ni refuerzos para su ejército. Aparte, recordar que Cartago le negó estas peticiones, porque el Senado no quería gastar dinero en ello. A pesar de ello, Maárbal, comandante de la caballería cartaginesa, animó a Aníbal igualmente a atacar. Cuando Aníbal se negó, se dice que Maárbal le dijo: «Sabes cómo lograr una victoria, Aníbal, pero no sabes cómo usarla». Sin embargo, Aníbal tenía razón para en ese momento no seguir. Sus tropas estaban exhaustas tras Canas, ya no le quedaban elefantes ni máquinas de asedio. Si el Senado cartaginés le hubiera enviado hombres y suministros necesarios, otra sería la historia. Entre los romanos que sobrevivieron en Canas se encontraba un hombre que con el tiempo sería conocido como Escipión el Africano el Mayor. Su padre y tío eran antiguos comandantes muertos a mano de Asdrúbal Barca en Hispania, y cuando el Senado romano pidió de emergencia a un general que defendiera Roma contra Aníbal, todos los comandantes, inclusive preparados para ello, se negaron aduciendo que a raíz de lo de Canas, eso sería una misión suicida. Escipión, teniendo tan solo 24 años, decidió presentarse como voluntario. Marchó de Roma con 10.000 soldados de infantería y 1.000 de caballería, sabiendo que el ejército de Aníbal era mucho más grande. Sus inicios militares de Escipión fueron en Hispania, en un esfuerzo por vencer primero a Asdrúbal para evitar que sus refuerzos llegaran a Italia. Primero, tomó la ciudad de Cartago Nova, para de ahí lograr algunas victorias. Finalmente, en 208 a.C., derrotó a Asdrúbal en la batalla de Baecula, con la misma táctica de Aníbal en Canas. Asdrúbal,
Al darse cuenta que la causa estaba perdida, cruzó los Alpes para reunirse con Aníbal en Italia y lograr un ataque directo hacia Roma. Sin embargo, Asdrúbal es derrotado en la batalla del Metauro en 207 a.C. al mando de Cayo Claudio Nerón. El ejército romano mataron a Asdrúbal y sus ejércitos se dispersaron. Nerón había luchado contra Aníbal en el sur, pero se escapó por la noche para derrotar a Asdrúbal y regresar sin que Aníbal se diera cuenta. Aníbal se enteró de la derrota de Asdrúbal cuando un contingente romano arrojó la cabeza de su hermano a los guardias de su campamento. Escipión, todavía siguiendo en Hispania, aprovechó para pedir dinero y suministros al Senado romano para luchar contra Aníbal, atacando Cartago para así obligar a dicha ciudad que ordenara a Aníbal dejar Italia para defenderla. El Senado romano se negó. Entonces Escipión, por su lado, decidió juntar su propio ejército y pidió apoyo a la gente de Roma. Por esto, el Senado cedió, otorgándole el mando de Sicilia, desde donde podría ir rumbo a la invasión del norte de África. Mientras Aníbal siguió con su estrategia de atacar Roma a través de varios combates rápidos y orquestados, ganando simpatías de los pueblos, pero sin poder lograr tomar una ciudad al asalto. Aníbal sabía que su hermano había muerto, pero ignoraba que Hispania estaba en poder romano a causa de la derrota cartaginesa a manos de Escipión. Para 205 a.C., Escipión, decidido a invadir el norte de África, desembarcó con su ejército aliándose con el rey númida Masinisa. Inmediatamente se hizo con la ciudad cartaginesa de Útica, para de ahí dirigirse hacia Cartago. Y sucede lo que desde un inicio quería Escipión, puesto que precisamente ordenan a Aníbal a regresar a Italia para enfrentársele. Ambos ejércitos se enfrentaron en 202 a.C. en la batalla de Zama. Para ese momento, Escipión ya había estudiado las tácticas de Aníbal, del mismo modo que Aníbal a sus oponentes, pero era la primera vez que se enfrentaba con este general. Solo lo conocía como un general joven que había logrado derrotar a Asdrúbal en Hispania. Escipión dispuso sus tropas en formación tradicional, algo que mantuvo en expectativa a Aníbal. Aníbal se sentía confiado de tener algunos elefantes para poder dispersar a los romanos, pero Escipión usó un tipo de defensa diferente. En vez de formar a su ejército en configuración cerrada en frente horizontal hacia Aníbal, los formó en filas verticales tras la primera línea. Cuando Aníbal lanzó a los elefantes, la primera línea de Escipión se hizo a un lado, y así los paquidermos corrieron sin causar daño a tropas romanas, las cuales sí ejecutaron a los hombres que los llevaban para después hacer que dieran la vuelta y aplastaran al ejército cartaginés. Aníbal es derrotado y también esta batalla marca el fin de la Segunda Guerra Púnica. Terminada la guerra, Aníbal acepta un puesto de magistrado jefe de Cartago, en el cual hace un buen desempeño. Los impuestos de Roma hacia Cartago en la derrota se pudieron pagar gracias a las reformas hechas por Aníbal. El Senado cartaginés, que se negó a enviarle ayuda hacia Roma cuando más lo necesitaba, lo acusó falsamente de traicionar los intereses de Cartago por no tomar Roma cuando tuvo la oportunidad, cuando más bien Aníbal demostró seguir siendo fiel a los intereses de su pueblo. Entonces, los senadores inventaron nuevas acusaciones, denunciando a Aníbal ante Roma, diciendo que estaba haciendo de Cartago una potencia para otra vez desafiar a los romanos. No se sabe con exactitud por qué decidieron entregarlo, por así decirlo, al enemigo, aunque se piensa que pudo ser por dos razones: la decepción que sentían por él tras la derrota en Zama
y las envidias a su alrededor por el puesto obtenido. Mientras tanto, en Roma, Escipión también se encontraba en problemas, puesto que su propio Senado lo acusaba de simpatizar con Aníbal por liberarlo y perdonarle la vida. También por aceptar sobornos y malversación de fondos. Para sorpresa del Senado romano, Escipión defendió a Aníbal diciendo que era un hombre honorable y hasta evitó que los romanos fueran con una delegación a arrestarlo. Aníbal desde Cartago entendió que en cuestión de tiempo la gente se volvería contra él y lo arrestarían. Entonces decidió huir en 195 a.C., marchándose a Tiro para ir rumbo a Asia Menor, recibiendo el cargo de asesor del rey Antíoco III, el grande del imperio Seleucida. Antíoco, sabiendo de la reputación de Aníbal, no quiso arriesgar su seguridad, manteniéndolo en la corte hasta que por fuerza mayor lo nombró almirante de la armada en una guerra contra Rodas, isla aliada de Roma. Aníbal, como marinero inexperto, lo mismo su tripulación, fueron derrotados. En la batalla de Magnesia, en 189 a.C., Antíoco fue finalmente derrotado. Al enterarse de eso, Aníbal sabía automáticamente que sería entregado a Roma como parte de los términos, no quedándole otra salida que huir otra vez. Es en la corte del rey Prusias de Bitinia, en 183 a.C., sabiendo que Roma lo perseguía sin cesar, en que Aníbal termina con su vida antes que caer en manos de sus enemigos. Se dice que pronunció esta frase: «Acabemos con esta vida que tanto terror ha causado a los romanos». Acto seguido, tomándose un veneno a sus 65 años. Mientras en Roma, los cargos en contra de Escipión lo indignaron tanto que se retiró a sus tierras en las afueras de la ciudad, dejando ordenado en su testamento que lo enterraran ahí y no en Roma, falleciendo el mismo año que Aníbal, a sus 53 años. Aníbal, sin proponérselo, se convirtió en una leyenda después de muerto. El cruzar con varios de sus hombres y hasta elefantes los Alpes, lo cual era impensable, le valió admiración por lo bajo de algunos de sus enemigos y una fama perdurable hasta la actualidad. Inclusive, algunas de sus tácticas de defensa fueron adoptadas por los romanos. A pesar de que Cartago no le otorgara ningún reconocimiento por sus esfuerzos de luchar en su nombre en Italia, aún así, hasta el final, fue fiel a su juramento: ser enemigo de Roma hasta el final, el que decidió enfrentarlos, volviéndose un personaje recordado y reconocido hasta la actualidad y tiempos venideros. Y bien, por el momento, eso es todo. Nos vemos con otro relato.